Hemos estado revisando y trabajando sobre este código y sobre todo en la búsqueda de mejorar la aplicación de la norma por un lado, pero en otro también de buscar algunas mejoras normativas que permitan garantizar la efectiva aplicación del modelo y cumplir con este propósito fundamental de este sistema, que es el respeto a los derechos humanos de los intervinientes en el procedimiento penal. De tal suerte que pues, en diversos foros hemos participado tratando de comentar y hacer notar algunas necesidades de cambios legislativos que los que estamos en el día a día de la aplicación del código observamos y que se convierten en una necesidad llevarlos a cabo. Yo quiero referirme en un primer punto al tema de la prisión preventiva. Como ustedes saben, la prisión preventiva está diseñada conforme a este modelo como una medida cautelar que fija la autoridad jurisdiccional en aquellos casos en que por un lado la propia Constitución señala y por el otro aquellos en que la propia legislación nacional refiere. Y con base en lo que establecen estas dos normas, encontramos los dos tipos de prisión preventiva que ustedes conocen, la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el problema al que nos enfrentamos? Bueno, por un lado, advertimos que hay conductas delictivas que no se encuentran contempladas en el catálogo que establece el artículo 19 de la Constitución, pero que son conductas delictivas que van generando una afectación real a los bienes jurídicos de la sociedad. Y son conductas que requieren una intervención penal importante, no solamente para combatir ese acto particular realizado en un evento delictivo específico, sino que requiere que se convierta en una figura que cada vez que se pretende o se realiza tenga una consecuencia importante en el ámbito de la aplicación del derecho penal. Y es por eso que algunos fuimos trabajando una iniciativa de reforma tanto a la Constitución como al Código Nacional de Procedimientos Penales, que fue evidentemente trabajada con la Conferencia Nacional de Gobernadores, con la idea de ampliar el catálogo de delitos relacionados con la prisión preventiva oficiosa. Evidentemente que esto tuvo su reacción, su respuesta, porque algunos pensaban que esto vendría a convertirse en una contrarreforma, que era una forma de romper con un nuevo sistema, que estábamos buscando regresar al sistema anterior, pero en realidad no es así. Y algunas cosas son tan evidentes que no tendrían ni siquiera que entrar en la discusión, pero hay otras que obviamente van manifestándose en la práctica y que van observando cómo se producen estos efectos. En la propuesta de reforma, en la iniciativa que se elaboró en esta conferencia de gobernadores, se planteaban delitos como el feminicidio, por ejemplo. Y para algunos, y así se ha comentado, pues pareciera que eso resultaría ilógico, puesto que si el homicidio merece prisión preventiva oficiosa, pues el feminicidio debería de seguir la misma suerte. La respuesta es que sí, pero no está previsto. Y entonces necesitamos señalar expresamente en la Constitución y en el Código Nacional figuras delictivas como esta, que también han trastocado ya de manera importante el esquema delictivo en el país y que requieren de una reacción importante por parte del Estado. Claro que algunos me dicen, pero es que siempre que hay un tema de feminicidio, siempre que hay una persona que ha sido detenida y puesta a disposición de la autoridad judicial, sí está en prisión preventiva. Bueno, sí, efectivamente, pero el tema radica en que hay que justificar como autoridad ministerial la prisión preventiva para que el juez pueda decretar la medida. Son figuras que deberían de formar parte de este listado de delitos, porque obviamente la trascendencia, la afectación del bien jurídico de la vida, independientemente que además se cause a una persona del sexo femenino, pues no debe encontrar ningún reparo para que forme parte de esta lista. Pero hay otros delitos que tienen una mayor discusión, delitos sobre todo vinculados, por ejemplo, con el caso del robo.
hay conductas de robo que evidentemente tienen que engrosar esta lista de delitos de prisión preventiva oficiosa por su reiteración, por el esquema de inseguridad que van creando en el ámbito de la sociedad, por la forma que cada vez más se presentan utilizando esquemas de violencia. Entonces, por ejemplo, hay delitos como el caso del robo a casa-habitación, que se va convirtiendo poco a poco en un esquema de modus operandi que van fortaleciendo la actividad delictiva y en donde no encontramos una respuesta adecuada para poder frenar ese tipo de conductas. Así como esta, hay otras conductas de robo, como el caso del robo a transeúnte que se comete de día a día y que necesitamos también una respuesta importante. Y hemos insistido, y además eso lo ha insistido en su momento el jefe de gobierno de la Ciudad de México, siendo presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el tema que tiene que ver con las armas, la aportación y posesión de armas. La importancia de que estos delitos formen parte del catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa deviene del hecho de que esta conducta vinculada con la aportación o la posesión de arma desencadena otro tipo de delitos que van generando un ambiente de mayor preocupación y de inseguridad en el esquema de la seguridad pública. Entonces, estos planteamientos que se hacen en torno a la prisión preventiva oficiosa van ligados a esta necesidad de que ciertas conductas se integren a esta lista de delitos de prisión preventiva oficiosa, porque hemos advertido que son conductas que siguen lacerando a la sociedad, que son conductas que siguen produciendo esos efectos negativos de inseguridad que obviamente tienen que tener una respuesta importante por parte del Estado. Hay otros delitos, la extorsión, por ejemplo, que se ha ido señalando, en fin, los recursos de procedencia ilícita, pero en realidad, ¿qué es lo que se busca? No se busca una contrarreforma, no se busca encontrar un camino a través del cual se determine la aplicación represiva por parte del Estado a través del derecho penal, sino lo que se busca es encontrar esa fórmula que esté garantizando ese esquema de seguridad para las personas que sufren la afectación a sus bienes jurídicos con motivo de esas conductas. Entonces, nos parece que este tema de la prisión preventiva oficiosa es necesaria, urgente, que se revise. Creemos que dentro del esquema diario de conocimiento de eventos delictivos, pues es lo que nos ha ido mostrando esa necesidad. Quizá vivimos un momento ahora en donde la participación o intervención del Estado en el ejercicio del poder punitivo tiene que ser más fuerte, tiene que ser un poco represiva para poder aguantar ese esquema. Poco a poco se va a soltar, ¿no? Cuando las condiciones vayan cambiando. Pero el sugerir una reforma como la que comento ahora no se traduce ni en contravenir principios del sistema acusatorio, ni contraviene tampoco los principios que rigen un derecho penal propio de un Estado democrático, sino simple y sencillamente es tratar de adaptar la aplicación o el ejercicio del poder punitivo a una realidad que se vive en un momento determinado. Señalaba que en este tema de la prisión preventiva existe la otra figura de la prisión preventiva justificada. Prisión preventiva justificada que debe señalarse que encuentra su fundamento en el mismo artículo 19, pero que va creando un esquema de interpretación para la autoridad judicial para efectos de decidir los casos en que puede aplicarse esta medida. Y yo quiero decirles que existen situaciones en la práctica que van obligando a que esa prisión preventiva justificada en algunos casos se precise
ya no como un ejercicio discrecional de la autoridad judicial, sino como una decisión de la norma de que en esos casos debe aplicarse. Es muy común que se presenten o se pongan a disposición de la autoridad ministerial a personas que han cometido el delito que con mayor incidencia se presenta, que es el robo. Pero ¿qué pasa con el delito de robo? Pues el delito de robo, revisamos el artículo 19, no merece prisión preventiva oficiosa. Y entonces cuando una persona se pone a disposición de la autoridad ministerial, se le detiene en flagrancia por el delito de robo, tenemos un artículo 140 en el Código Nacional de Procedimientos Penales que dice que en esos casos el Ministerio Público tendrá que podrá disponer de la libertad de la persona, y nos está diciendo que no puede haber una retención porque es un delito que no merece prisión preventiva oficiosa. Y hace referencia a la aplicación en su caso de medidas de apremio en caso de que no se atienda esta culminación del Ministerio Público para la reiteración de la conducta, pero medidas de apremio que no están vinculadas o no tienen un efecto positivo con relación a evitar la reiteración de esas conductas. Y entonces ahí encontramos lo que algunos hemos sostenido de la figura de la puerta giratoria, porque así como entra la persona, sale porque no existe esa decisión de mantener restringido de su libertad. Y entonces aquí nos encontramos con un problema real. Esto es lo que ocurre. Hace unos días hubo una nota periodística que decía que había una persona que había sido puesta a disposición del Ministerio Público por más de 5 veces. Y así como entra, sale. Pero así como entra, sale porque el artículo 140 establece esa fórmula de no poder mantener una retención por no tratarse de un delito que merezca prisión preventiva oficiosa. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, según mi punto de vista? Lo que hay que hacer es una reforma en ese artículo 140, en el cual se establezca que cuando una persona sea puesta a disposición del Ministerio Público como consecuencia de la comisión de una conducta delictiva que con anterioridad ya había sido registrada por el Ministerio Público en un evento anterior y distinto, pues debe permitir que el Ministerio Público pueda decretar su retención. Eso se traduciría, por una parte, en evitar que la persona pueda volver a la calle y reiterar la conducta delictiva que ha venido llevando a cabo por ser su modus vivendi. Pero también es cierto que esa decisión del Ministerio Público de retenerla por esta circunstancia debe producir el efecto de que el juez le aplique la medida de prisión preventiva justificada, porque si no, no se logra cerrar el cuadro y el efecto sería exactamente el mismo. Este es uno de los casos en los que nosotros hemos insistido en que debemos de cerrar esta llave que está provocando la entrada y salida a quienes se les atribuye una conducta descrita por la ley penal como delito, porque de otra manera estamos evitando que el derecho penal cumpla su función, estamos evitando que pueda llevar a cabo una real y efectiva investigación, y de otra manera pues no estaremos buscando la manera de evitar que estas personas puedan caer en la reiteración de las conductas y como consecuencia de ello puedan causar ese daño a la sociedad. Es muy común también que cuando son puestas a disposición del Ministerio Público personas por delitos como comentaba del robo, cambien su identidad, señalen nombres diferentes y así pueden entrar y salir 1, 2, 3 veces con nombres distintos, y tomando en cuenta que su conducta no merece prisión preventiva oficiosa, pues no pueden mantenerse de eso. Nosotros consideramos que el artículo 54 del Código Nacional de Procedimientos Penales puede convertirse en una alternativa para poder frenar ese tipo de acciones,
y de tal manera que cuando el Ministerio Público advierta esta situación de falsedad en la que incurre la persona que es puesta a su disposición y que tratando de evitar que sea retenida por esa conducta cambie su identidad, pues se convierta también en un punto de referencia para que, por un lado, se le permita al Ministerio Público retenerlo y por el otro, convertirlo en una causa de prisión preventiva justificada. Estos dos aspectos que tienen que ver con una reforma a los artículos 54 y 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consideramos que es muy importante, es una manera de frenar este tipo de situaciones que pueden provocarse a virtud de este cambio que de otra manera produce los reclamos y las críticas que seguramente ustedes han oído en diversos lugares, pero que además se pueden leer en algunas notas periodísticas cuando se critica al sistema, se critica la forma como está diseñado este tipo de situaciones, y que obviamente lo que hay que hacer pues, es apuntalar el sistema acusatorio. Es cierto que es un sistema que privilegia el respeto a los derechos humanos y particularmente es un sistema que privilegia el derecho de libertad, de eso no hay duda. Sin embargo, este planteamiento que nosotros hacemos de manera alguna se convierte en un esquema de restricción, sino que está planteando la necesidad de que cuando se advierta que conductas delictivas son reiteradas y que no se pueden frenar ante disposiciones, digamos, abiertas como estos dos preceptos, lo que hay que hacer es hacer un apretón en las normas, hay que hacer una modificación que permita frenar ese tipo de conductas cuando sean reiteradas en la forma como lo venimos señalando, y a mí me parece que esto se convierte en una posibilidad de ir logrando que el sistema muestre su efectividad hacia afuera y sobre todo para quienes se sienten agraviados en sus bienes jurídicos derivados de esas conductas. Nosotros escuchamos todos los días las preguntas de, bueno, ¿y por qué esta persona que se introdujo a mi domicilio, por qué esta persona que me robó, o por qué esta persona que me defraudó se la cae? ¿Por qué no lo detienen? ¿No sirve el sistema? ¿O ustedes están de acuerdo con ellos? ¿O los jueces no aplican las normas? No, el tema no es exactamente eso. O sea, hay que entrar también a ese proceso cultural de poder entender cómo este sistema privilegia ese derecho de libertad, pero nos parece que hay situaciones que pueden evitarse si logramos una reforma como la que acabamos de señalar, en la cual la reiteración de esas conductas que aunque no merezcan esa prisión preventiva oficiosa, sí se conviertan en supuestos que permitan frenar su reiteración con una prisión preventiva justificada que creemos que puede ser un paso positivo para lograr esto. Otro aspecto que me parece que es muy importante tener en cuenta es el tema de los criterios de oportunidad. Como ustedes saben, el artículo 21 de la Constitución facultó al Ministerio Público para aplicar criterios de oportunidad, que implica una ponderación que debe de hacer el Ministerio Público para efectos de decidir si ejerce o no la acción penal. Obviamente que en su momento esta decisión de darle al Ministerio Público esta facultad de aplicar los criterios de oportunidad, pues tuvo su discusión, tuvo algunas críticas, pues por considerar que era tanto como dejar en manos del Ministerio Público decisiones que en algún momento pudieran llevar al terreno de la impunidad. En realidad, esto que planteó el constituyente al abrirle la puerta al Ministerio Público para hacer esta ponderación y decidir si en algunos casos debe o no ejercer la acción penal, pues evidentemente que se convertía
en esas fórmulas que el mismo código ha venido diseñando, tratando de encontrar soluciones prontas a los conflictos penales, encontrar caminos que permitan ir despresurizando el sistema penal y obviamente tratando de encontrar fórmulas a través de las cuales se advierta que no hay necesidad de ejercer el poder punitivo, pero siempre y cuando se manifiesten en determinadas circunstancias. Y esto es lo que pasa con la aplicación de los criterios de oportunidad. Sin embargo, a la hora de legislar, a la hora de plantearlos en el Código Nacional, lo que hace el legislador es sí hacer un catálogo de supuestos en los cuales debe de aplicarse o puede aplicarse estos criterios de oportunidad. Sin embargo, el punto en donde nosotros creemos que está la debilidad de la disposición normativa tiene que ver con el momento de la aplicación del criterio de oportunidad. A nosotros nos parece, y haciendo una interpretación del 21, porque además así lo dice, ese criterio, la aplicación de ese criterio de oportunidad está ligada con la decisión de ejercer o no la acción penal. Eso es un momento determinado. Y entonces le están diciendo al Ministerio Público, a ver, se trata de un delito de los que no tienen esa trascendencia social. Analiza el tema y puedes tomar la decisión de no ejercer la acción penal. Ese es un criterio de oportunidad. Sin embargo, el código abre la puerta para que la aplicación de estos criterios de oportunidad puedan darse no en ese momento, no solamente en el momento de decidir el ejercicio o no de la acción penal, sino incluso hasta antes de la apertura judicial. Y entonces aquí tenemos un gran problema, porque entonces ya el criterio de oportunidad ya se desvirtuó conforme lo que dice el 21. Además, ¿cómo podríamos plantear que el Ministerio Público está tomando una decisión de aplicar el criterio de oportunidad cuando la titularidad del ejercicio del poder punitivo está en manos del juez? Entonces, ¿cómo podríamos trasladar esa decisión ministerial a un momento en el cual quien tiene en sus manos la decisión del ejercicio del poder punitivo está en el juzgado? Entonces, nosotros hemos venido planteando que ese momento hay que reducirlo, que ese momento hay que llevarlo al terreno del ejercicio, del momento pre-ejercicio de la acción penal, porque con esto estaríamos logrando que se concretara efectivamente la intención del constituyente de lograr una solución del conflicto con la aplicación de este criterio, pero obviamente bajo una ponderación de quien lleva a cabo la investigación, de que tiene en sus manos esos datos de prueba y de que quien sabe que esa decisión que va a tomar no va a producir una consecuencia o trascendencia importante para la sociedad. Y en ese mismo esquema encontramos, desde mi punto de vista, otra debilidad de la norma, porque pone como condición para llevar a cabo la aplicación de este criterio la reparación del daño. Y entonces aquí, evidentemente, vemos una, digamos, mezcla de figuras que el propio código regula, pero que empiezan a convertirse en situaciones que no logran entenderse. Se supone que la aplicación de un criterio de oportunidad va ligada con una decisión del Ministerio Público de decir, no ejerzo la acción penal, ¿por qué? Porque me parece que no hay necesidad de echar a andar toda la maquinaria del punitivo bajo circunstancias en donde la conducta carece de esa relevancia. Esa es la parte. Pero entonces, de repente dice el código, pero además la condición es que repares el daño. Entonces ya pareciera que la facultad del Ministerio Público empieza a condicionarse. Pero el tema de la reparación del daño está más bien ligada con las llamadas salidas alternas que tienen esa finalidad. La finalidad de las salidas alternas es garantizar la reparación del daño de la víctima de manera más pronta y efectiva. Pero esa no es la tarea del criterio de oportunidad, esa es la tarea de las salidas alternas. Entonces, si el Ministerio Público decide
aplicar un criterio de oportunidad, se acaba el conflicto. Claro, me van a decir, ¿y la víctima qué? Bueno, justo esa es la parte de ponderación que hace el Ministerio Público. Pero si el Ministerio Público piensa, vamos a solucionar el conflicto, pero siempre y cuando le repares el daño a la víctima, bueno, entonces usemos las otras salidas alternas, porque para eso están los mecanismos alternativos de solución de controversias que van a garantizar que efectivamente la solución del conflicto esté acompañada del pago de la reparación del daño a la víctima. Entonces vean cómo ahí hay una mezcla de figuras que el propio código hizo, generando un esquema de confusión en la aplicación. Y debo decirles que incluso cuando se hablaba de esto de la ponderación del ejercicio de la acción penal, algunos se dan de la idea de que en el nuevo sistema no se ejercía la acción penal, entonces uno se quedaba preocupado por ese tipo de afirmaciones, o algunos decían, no, pero es que hay dos momentos en el que se ejerce la acción penal: cuando se pide la intervención del juez de control y cuando se formula la acusación, ¿no? Evidentemente algunos diferíamos de esos puntos de vista, porque el momento del ejercicio de la acción penal es uno solo, y es uno solo que además el propio código lo reconoce. Entonces, creemos que este tipo de situaciones, que en el ejemplo que les pongo es un tema más de carácter técnico, pero que obviamente trasciende a la forma de aplicar estas figuras que juegan un papel importante dentro del esquema del sistema acusatorio, pues se convierten justamente en esta posibilidad de que el sistema funcione de mejor manera. Y ya que hablamos de la justicia alternativa, quiero decirles que aquí también nos enfrentamos a situaciones que han ido provocando, desde mi punto de vista, una aplicación incorrecta de la famosa salida alterna dentro del esquema del acuerdo reparatorio. Como ustedes saben, el artículo 17 de la Constitución, a partir de la reforma de 2008, estableció la posibilidad de que los conflictos penales pudieran ser resueltos con la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Esto a qué dio lugar? Bueno, pues esto dio lugar a que determinados conflictos penales pudieran encontrar una solución, no en la decisión del Ministerio Público de ejercer acción penal, ni en la decisión del juez de imponer una sentencia condenatoria, sino encontrar una solución previa a ello que permitiera garantizarle a la víctima la reparación de su daño y con eso encontrar la solución de ese conflicto. Esta aplicación de mecanismos se fue dando a partir de la reforma. Yo debo decirles que en el caso de la Ciudad de México, los mecanismos alternativos de solución de controversias empezaron a aplicarse desde el año de 2012. Y desde entonces se empezó a utilizar la mediación o la conciliación como las fórmulas para poder encontrar la mejor solución al conflicto y de esta manera obtener una respuesta favorable para la víctima a través de la reparación de su daño. En ese tiempo, la Ciudad de México se creó una ley específica de justicia alternativa en la Procuración de Justicia. Y entonces, a nivel de Procuración de Justicia, con base en esa legislación, nosotros aplicábamos los mecanismos alternativos de mediación y conciliación en delitos que se investigaran por querella y en aquellos que, utilizando la terminología del sistema tradicional, se catalogaban como delitos no graves. Y en esos, ahí se centraba la aplicación de los mecanismos. Sin embargo, con esta decisión que se tomó de ir concentrando el ejercicio de la acción penal en la Federación, se tomó también la decisión de crear una ley nacional, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, en donde se establecieron cuáles iban a ser los mecanismos para la solución de las controversias a través de una solución rápida, pero también se estableció que la consecuencia de la aplicación de los mecanismos iban a ser los acuerdos reparatorios. Entonces ahí nos encontramos con una norma especial que define qué mecanismos utilizar, que define cuándo utilizarlos y que además establece cuál es el efecto de la aplicación de un mecanismo alternativo.
Sin embargo, por alguna razón, se decidió hablar también en el Código Nacional de los Acuerdos Reparatorios. Y entonces ahí empezaron problemas, y debo decirles que siguen los problemas. Y les voy a decir por qué. Porque por un lado tenemos la ley especial que dice qué mecanismos hay que utilizar. Por otro lado tenemos el Código Nacional que nos dice en qué casos hay que utilizar los mecanismos. Y finalmente tenemos en el propio Código Nacional un apartado que dice salidas alternas y establece el acuerdo reparatorio. Y entonces si hacemos una interpretación, digamos, armónica entre esas dos normas, nos tiene que llevar a la conclusión de que el acuerdo reparatorio debe ser producto de la aplicación de un mecanismo alternativo. Digamos, eso creemos que así tendría que ser. Sin embargo, esto no ocurre así en la práctica. El mismo Código Nacional establece que los mecanismos alternativos deben aplicarse en delitos que se investigan por querella, en delitos culposos y en aquellos delitos patrimoniales no violentos o que no se utilice la violencia en contra de las personas. Entonces, ¿quiénes pueden aplicar los mecanismos alternativos? Por un lado, la Procuraduría en el ámbito de la Procuración de Justicia y por el otro, la autoridad judicial. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Cuando la solución del conflicto aterriza en un acuerdo reparatorio en el ámbito de la Procuración de Justicia, se aplica la ley nacional, se utilizan los mecanismos alternativos, ya sea mediación, conciliación o junta restaurativa. Y el resultado de la aplicación de ese mecanismo tiene que dar lugar a un acuerdo reparatorio. Y en ese acuerdo reparatorio queda plasmada la voluntad de las partes de solucionar el conflicto, la forma como la víctima obtiene la reparación de su daño y obviamente los esquemas de cumplimiento. Sin embargo, cuando la solución del conflicto se llega con la firma de un acuerdo reparatorio en el ámbito o en la sede judicial, el esquema cambia. En sede judicial, los acuerdos reparatorios se firman sin que previamente se aplique un mecanismo alternativo. Entonces, a eso nos parece que hay una clara separación, digamos, un divorcio entre el Código Nacional y la Ley Nacional. Entonces, se celebra el acuerdo reparatorio en sede judicial sin la aplicación de un mecanismo. Segundo aspecto. La Ley Nacional es muy enfática en señalar que la suscripción de un acuerdo reparatorio derivado de la aplicación de un mecanismo alternativo solamente puede realizarse siempre que la persona indiciada se encuentre en libertad. ¿Qué pasa cuando se soluciona el conflicto por un acuerdo reparatorio en sede judicial? Pues se hace estando la persona en prisión preventiva. Seguramente ustedes tuvieron conocimiento de un caso de un actor que fue afectado en su patrimonio, fue afectado en él derivado de una conducta que concretizó el delito de robo a casa habitación. Y entonces se logra identificar a las personas, se ejerce acción penal en su contra, se cumple con una orden de aprehensión y se encuentra en la disposición del juez de control. Y el juez de control lo primero que hace, aparte de una vez que le formula la imputación, le decreta como medida cautelar la prisión preventiva justificada. ¿Entendidos? Sin embargo, antes de que se resuelva sobre la vinculación a proceso, se busca la manera de solucionar el conflicto por la vía del acuerdo reparatorio. Y entonces se utiliza la figura del acuerdo reparatorio justamente para la solución del conflicto. Y estando la persona privada de la libertad, se llega a un acuerdo reparatorio sin aplicar los mecanismos alternativos y en donde la parte afectada, la víctima, dice: me robaron 5 millones de pesos,
se le pregunta al imputado, ¿le puedes pagar 5 millones de pesos? Sí, se los puedo pagar, se los paga y se va. Evidentemente que esto es consecuencia de una falta de armonización en las normas, porque no puede tratarse de una manera el acuerdo reparatorio en sede de procuración de justicia, y tampoco puede aplicarse un acuerdo reparatorio en sede judicial de manera distinta. Pero así como eso hay otros ejemplos. Hay una disposición expresa en cuanto al delito de violencia familiar, por ejemplo, y en donde se dice que en ningún caso puede aplicar un mecanismo alternativo en conflictos de esa naturaleza. ¿Por qué? Pues porque si lo que se trata de proteger pues es a la familia, lo que se trata de evitar es que continúe la actividad violenta en contra de las víctimas, y de lo que se trata es que ese tipo de conductas no queden impunes, porque tiene que haber una respuesta importante del Estado. Sin embargo, hay otra salida alterna en el Código Nacional que se llama la suspensión condicional del proceso. Y entonces, cuando el asunto está en sede judicial y se decide utilizar esta salida alterna, no les importa el tipo de delito. Y puede ser violencia familiar, puede aplicarse esta salida alterna de la suspensión condicional del proceso, se hace una propuesta de reparación del daño, se satisface a la víctima con la reparación del daño y se acabó el conflicto. Ustedes pueden decir, bueno, pues de eso se trata, ¿no? Que se solucione. Pues sí, pero no se puede solucionar de esa manera. Entonces, la propuesta que nosotros planteamos en el Código Nacional justamente tiene que ver con la idea, por un lado, de encontrar una fórmula que permita armonizar las normas tanto del Código Nacional como de la Ley Nacional, para que la aplicación de los acuerdos reparatorios como salida alterna sea de la misma forma en sede de procuración de justicia y en sede judicial. Pero además es importante mencionar que actualmente el Código establece la posibilidad de que estos acuerdos reparatorios puedan ser celebrados respecto de una misma persona a quien se le atribuye la conducta delictiva, siempre y cuando su antecedente delictivo sea diferente a la conducta nueva que se le está atribuyendo. Entonces, eso también corre un riesgo. Eso también corre el riesgo de que a través de los mecanismos se encuentre un camino de impunidad, porque la utilización de los mecanismos alternativos con base en esta fragilidad para poder solucionar los conflictos, pues van a encontrar una salida que siempre será la adecuada, y a lo mejor en algún caso tendrá que estar cubriendo el pago de la reparación del daño, pero siempre garantizando que nunca va a entrar a la cárcel, mientras que en el otro pues de alguna manera podría llegar a restringirse de su libertad. Entonces nos parece que también eso hay que limitarlo. Nosotros estamos convencidos de que los mecanismos alternativos es una fórmula adecuada para solucionar los conflictos penales, pero deben convertirse en una oportunidad para quien incurre en una conducta delictiva para solucionar su conflicto sin que sea sujeto a todo un procedimiento penal con una respuesta punitiva del Estado. Pero cuando ese tipo de conductas se reiteran, y hablo en general de conducta delictiva, pues entonces ahí es en donde se debe de frenar la aplicación de estas salidas alternas y encontrar un camino que resulte de mayor provecho para las personas intervinientes en el procedimiento penal. Entonces son fórmulas o son situaciones que yo les comento, que me parece que son importantes, que deben tenerse en cuenta, porque es muy claro que si bien este sistema acusatorio ofrece estas posibilidades de solución de conflictos sin necesidad de aterrizar en el uso de todo el mecanismo punitivo, pues también lo es que debe haber sus restricciones, deben haber sus limitaciones, porque de lo contrario
podemos encontrar una salida inmediata a un conflicto penal, pero no sabemos si ese conflicto penal se va a duplicar, triplicar, cuando se sigan reiterando esas conductas. Yo recuerdo cuando empezamos esto del análisis del sistema acusatorio por el año 2009-2010, y en donde un ejemplo claro lo teníamos en el estado de Chihuahua, donde ya estaba operando un sistema acusatorio desde el año 2005, y me acuerdo que comentaba en su momento la procuradora del estado, y decía: es que nosotros solucionamos los conflictos por justicia alternativa en un 70 y 80%. Y yo le dije: eso es una barbaridad. Es una barbaridad, porque eso es sinónimo de impunidad. No todos los conflictos se pueden resolver por esa vía, tampoco se puede hacer un uso excesivo de los mecanismos alternativos, si es una fórmula para poder acabar a lo mejor con un importante rezago por el número de asuntos que se ventilan, pero eso no puede convertirse en la salida para poder resolver los conflictos creando un ambiente de impunidad. Entonces creo que esta armonización que debe darse en el ámbito tanto de la ley nacional como del Código Nacional debe convertirse en un punto importante de referencia para poder encontrar la mejor salida. Un último punto que yo quiero comentarles tiene que ver con el famoso auto de no vinculación al proceso. Ya en su momento se han manifestado, se han hecho comentarios en torno a si debe o no existir un auto de vinculación al proceso dentro de nuestro esquema procesal. Incluso hay una iniciativa en el Senado en donde una de sus modificaciones que se plantean justamente es la de desaparecer el auto de vinculación al proceso. Obviamente no entraremos a esa discusión, cada quien tiene su punto de vista, si debe o no ser necesario. Nosotros lo vemos desde el punto de vista procesal, pues nos encontramos, yo pienso que el auto de vinculación al proceso, como está diseñado actualmente, pues es un híbrido, ¿no? Es un híbrido porque evidentemente, primero ni vincula al proceso, que es un punto importante, pero por el otro, el juez toma una decisión con datos de prueba que en ese momento lo llevaron a determinar que si hay un delito y que alguien posiblemente intervino en él, pero es una decisión que después va a cambiar derivado de una investigación complementaria, cuando muchas veces esa investigación complementaria lo que tiene que hacer es fortalecer ese punto. Entonces, a la hora que uno combate el amparo, una autovinculación al proceso, pues trata uno de aterrizarlo de la misma forma como antes lo hacía con el auto de plazo, pero ahora los efectos son distintos. Entonces, para mí es un híbrido que tiene que revisarse. Yo no me inclino a afirmar que debe desaparecer o no, pero sin embargo creo que sí debe revisarse para encontrar una mejor fórmula que otorgue seguridad jurídica a las personas. Pero el punto tiene que ver más con el auto contrario, el auto de no vinculación al proceso. Y esto lo comento a propósito de diversos criterios que han asumido algunas salas penales del Tribunal Superior de Justicia aquí en la Ciudad de México, porque el Código Nacional establece que el auto de vinculación a proceso o el auto que resuelve sobre la vinculación a proceso es un auto apelable. Y entonces la interpretación que se ha hecho es que solamente se refiere al auto de vinculación al proceso. Entonces, ¿qué pasa con el auto de no vinculación al proceso? Bueno, pues en una interpretación que han hecho algunas salas ha sido en el sentido de que no es apelable el auto de no vinculación al proceso. Y ahí creemos que para solucionar el conflicto pues debe reformarse el código y ser más expreso, porque algunos entendemos que ese auto que resuelve la vinculación al proceso puede resolver vinculando o no vinculando. Pero ante esta, digamos, interpretación que está abriendo la puerta para que pueda generarse esta discusión, pues más vale que el propio Código Nacional expresamente señale esta posibilidad.
Y esto lo digo porque, como ustedes saben, con este nuevo esquema del sistema acusatorio, a las víctimas se les ha reconocido esa calidad de parte que durante mucho tiempo le fue restringida, le fue limitada, y que entonces dentro de esta legitimación que tiene la víctima para participar en el procedimiento penal, justamente está la de poder promover o utilizar los medios de impugnación. De tal suerte que esta interpretación que se manifiesta por parte de algunas salas del Tribunal Superior de Justicia, lo que está restringiendo es ese derecho, justamente, ese derecho a la impugnación. Está restringiendo ese derecho humano que incluso está previsto en la Convención Americana de los Derechos Humanos, que tiene que ver con la existencia de un recurso efectivo al que tiene derecho toda persona que está vinculada con un procedimiento penal. Entonces, para poder dilucidar esta circunstancia, pues más vale que la propuesta vaya en el sentido de que tenga que expresarse de manera clara que el recurso de apelación puede utilizarse tanto para combatir el auto de vinculación al proceso como el auto de no vinculación, porque de otra manera el único camino que le dejan a la víctima pues es promover su amparo indirecto contra ese auto de no vinculación, y siempre encontrará cierta desventaja ante los casos en que se vea imposibilitada para la utilización de ese medio de impugnación. Entonces, no es lisa y llanamente plantearles un tema de interpretación, sino más bien mostrarles que tenemos un Código Nacional que está regulando reglas que rigen un nuevo modelo procesal, que es el acusatorio, pero que evidentemente con a más de año y medio de haber entrado en vigor en todo el país, pues es necesario analizar la posibilidad de realizar ajustes que permitan que este modelo se vaya fortaleciendo, que permita que pueda encontrarse una explicación lógica y jurídica del por qué ocurren determinadas cosas que anteriormente no existían, y que todo eso siempre irá encaminado al beneficio de quienes se encuentran relacionados con alguna situación que devenga de un conflicto de naturaleza penal. Por supuesto que hay otros aspectos que podrían analizarse en particular, evidentemente que yo con gusto lo haría en otro momento que nos invitaran, no quiero cansarlos. Sin embargo, bueno, pues mi intención era mostrarles qué ocurre en el día a día, cómo nosotros vemos algunas restricciones que la propia norma nos va generando, y que eso va provocando que la intervención ministerial se vea acotada y produzca una visión distinta hacia afuera, cuando un adecuado uso del ejercicio del poder cognitivo podría servir para encontrar una mejor solución. Yo quiero agradecerles a todas y a todos ustedes su atención, y quedo a su disposición si tienen algún comentario. Muchas gracias.